Paz de Cristo, hermanos, en esta tarde me encuentro muy feliz y agradecida con mi Señor, por quien siempre está con nosotros y en nuestros corazones. Y desde que empezó esta pandemia de COVID-19, Dios nos ha cuidado en el riesgo del virus y estoy agradecida porque mi fe sigue creciendo más, aunque las iglesias están cerradas. En nuestros hogares está siendo alabado y glorificado al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre pidiendo las oraciones por mí en el trabajo y los jóvenes también, que componemos el coro mensajeros del Gran Rey y que también sean fortalecidos sus corazones, y también pidiendo las oraciones por los ministros y todos los hermanos que se encuentran en México y Estados Unidos. Y para la honra y gloria de Dios, quiero leer un texto que se encuentra en Proverbios 3, versículo 5, y dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y la primicias de todos tus frutos. Que esta sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Paz de Cristo, pues agradecida con nuestro Dios, el Señor Jesucristo, que aunque en este momento que estamos viviendo sean inusuales, en este mundo hay caos, incertidumbre, desespero y mucho miedo, pero nosotros los hijos de Dios tenemos puesta la confianza en nuestro Señor Jesucristo, y pues yo estoy contenta con Dios que no nos ha desamparado, al contrario, siento que Él está palpable en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por mi esposo, mis hijos, ya que Dios nos ha cuidado en todo, en salud, en trabajo, y sé que a cada uno de los que estamos confiando en su promesa, tenemos puesta la mirada en el autor de nuestras vidas. Él siempre se manifiesta pidiendo los unos por los otros, por nuestros ministros, por cada uno de nuestros hermanos, para que Dios supla cada una de las necesidades, pidiendo oraciones por los hermanos en México, también por los hermanos de acá de Estados Unidos, los ancianos y por todos los hermanos, pues extrañándoles, amándoles en el Señor Jesucristo. Para orar al Señor quiero decir un texto que se encuentra en San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, pues Dios los bendiga y los guarde esta tarde, y recordándoles siempre que el Señor sea en vuestros corazones. Padre Cristo, hermanos, mi tía y yo vamos a cantar un canto que se llama ¿A dónde iré?
Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos estén escuchando a través de este medio. Doy gracias al Señor que me concede llegar a ustedes a través de este medio. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión quiero tocar un poco el tema de la cena. La cuestión es, ¿nos toca a nosotros como cristianos en este tiempo realizar lo que Jesús hizo en aquella ocasión? Quiero que me acompañen, vamos a leer algunas escrituras para la honra y gloria de Dios. Quiero que leer, hermanos, ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 13 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto, partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y le dio, y diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bendito sea el Señor. Como podemos ver, amados hermanos, a través de esta escritura, querido amigo, lo que en esta ocasión, lo que hoy en la actualidad se llama la última cena o la cena que el Señor realizó, prácticamente era la Pascua, un rito que los judíos tenían a través de generaciones y generaciones la venían realizando. Bendito sea el Señor. Quiero que analicemos parte de la escritura. Vamos a ver a través de la palabra de Dios en qué consistía esta Pascua. Vuelvo a recalcar, nos corresponde a nosotros en este tiempo, pues recordemos lo que dice la escritura, que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, nosotros estamos en la gracia, pero para poder entender esto, necesitamos irnos hasta el Antiguo Testamento y ver cómo desde un principio el Señor estableció, ¿verdad?, este rito a su pueblo Israel. Bendito sea el Señor. Quiero que me acompañe. Vamos a leer ahí en Deuteronomio capítulo 16 para la honra y gloria del Señor, amados hermanos. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 16. Vamos a leer, amados hermanos, del versículo 1 en adelante. ¿Cuáles eran las condiciones para realizar esta Pascua? Recordemos que Jesús, como buen judío, pues aún estaba sujeto a la ley, y él venía y practicaba, hermanos, la ley. Bendito sea el Señor. Y estos ritos, como parte de la ley, pues él las tenía que hacer. Dice la escritura, Deuteronomio capítulo 16, del versículo 1 en adelante: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. 7 días comerás con ellas pan por leudar, pan de aflicción, porque apriesa saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Y no se dejará ver levadura contigo en todo tu término por 7 días.
y de la carne que matares a la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en ninguno de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana te volverás y restituirás a tu morada. 6 días comerás ázimos, y el 7º día será solemnidad a Jehová tu Dios. No harás obra en él. Bendito sea el Señor. Vemos, amados hermanos, a través, ¿verdad?, de esta escritura, cómo eran las condiciones, ¿verdad?, que tenían que realizar la Pascua. Bendito sea el Señor. Era un lugar especial que Dios había elegido. Cuando el Señor lo hizo, pues el pueblo israelí todavía andaba allá en el desierto, pero ya establecidos, ya en la tierra que el Señor les había dado, tenían que congregarse en la ciudad de Jerusalén. Allí se tenía que realizar esto. Bendito sea el Señor. Vamos a leer otra escritura, amados hermanos. Quiero que me acompañen en Éxodos capítulo 12. Vamos a leer, amados hermanos, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 3 en adelante, hasta el 5. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Y el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Bendito sea el Señor. Vemos, amados hermanos, a través de las escrituras, que el cordero tenía que ser sin defecto. ¿Por qué estoy leyendo estas escrituras? Quiero que cuando las leyamos las tengamos en la mente, porque más adelante las vamos a traer nuevamente, ¿verdad? Vamos a estarlas recordando. Bendito sea el Señor. Porque todas estas, ¿verdad?, escrituras tenían un fin. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí en Números. Vámonos al libro de Números. Del capítulo 9. Números capítulo 9. Vamos a leer solamente un versículo. El 12, para honra y gloria a Dios. Dice la escritura: no dejarán de él para la mañana, ni quebrarán huesos en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Bendito sea el Señor. Fíjese lo que dice la escritura: no dejarán de él para la mañana. Tenían que acabárselo. Y había otro requisito muy importante: no tenían que quebrarle los huesos. No se tenían que quebrar los huesos del cordero. Bendito sea el Señor. Vamos a leer otra escritura. Quiero que me acompañe ahí volviendo otra vez al libro de Éxodos, del capítulo 12, nuevamente del capítulo 12. Vamos a leer los versículos 47 al 49. Bendito sea el Señor. Dice la escritura: toda la congregación de Israel la sacrificará. ¿Qué cosa? La Pascua. Mas si algún extranjero peregrinar contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se allegará
a hacerla, y será como el natural de la tierra. Pero ningún incircunciso comerá de ella, bendito sea el Señor. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros, bendito sea el Señor. Había otro requisito muy importante, amados hermanos, bendito sea el Señor, querido oyente. Ningún incircunciso podía realizar esta Pascua, aunque quisiera, no, bendito sea el Señor, tenía que circuncidarse, bendito sea el Señor. Mire, amados hermanos, querido oyente, esto lo practicaban los judíos año tras año. Lo hacían porque era un mandamiento que el Señor los puso. Pero ellos no tenían el conocimiento que a través de este sacrificio, de este rito, venían anunciando que un día, así, el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, iba a morir por nosotros, haciéndonos libres de la esclavitud del pecado, bendito sea el Señor. Ellos lo venían haciendo todo el tiempo, año tras año, porque era un mandamiento de parte del Señor, pero a través de este rito venían anunciando que un día Cristo Jesús iba a morir por nosotros. Bendito sea el Señor. Ellos, hermanos, no lo sabían, pero ahora nosotros, gracias a Dios, nos ha dado este entendimiento, nos ha sido revelado este misterio, bendito sea el Señor, como dice allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, amados hermanos. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Veamos lo que dice la Escritura, amados hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, para que ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la terminación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El nombre de Dios sea glorificado. Amados hermanos, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, bendito sea el Señor. Ahora nosotros, por la gracia y la misericordia que ha sido revelado este misterio, ha sido notificada. ¿Qué significaba ese rito, bendito sea el Señor, que los judíos hacían generación entre generación? Pues recordemos que el Señor le dijo a su pueblo: y cuando entrares a vuestras tierras que Jehová vuestro Dios os da, bendito sea el Señor, y cuando hicieres este rito y vuestros hijos preguntaren: ¿qué rito es esto? Vosotros le diréis a vuestros hijos que era este rito cuando vuestro Dios os sacó de las tierras de Egipto, de la esclavitud. Bendito sea el Señor. El nombre de Dios sea glorificado, amados hermanos, bendito sea el Señor. Todo esto, hermanos, que hacían los judíos en aquel tiempo era figura de lo porvenir. ¿Cómo es esto? Miren, hermanos, imagínense, es como la luz esta que tengo que está alumbrando, que proyecta mi sombra. Si nosotros nos escondiéramos, estuviéramos resguardados en una pared, escondiéndonos de la luz del sol, y vemos de pronto que se acerca una sombra a nosotros, de una persona. Nosotros vemos esa sombra, pero no sabemos quién es, nomás estamos distinguiendo esa sombra que es reflejada por el sol. Pero cuando ya se presenta, entonces conocemos de quién es esa sombra, bendito sea el Señor. Así es esto, bendito sea el Señor. Todas estas cosas venían anunciando el fin de todas las cosas, o sea que era llevarnos el fin de la ley, es Cristo, bendito sea el Señor. Todo venía a terminar en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Dice allí, amados hermanos, en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, vamos a leer versículo 9
al 11. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo tocante a todo esto. Dice la escritura de la siguiente manera: lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo, ¿qué, hermanos? En viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas ¿hasta qué? Hasta el tiempo de Cristo, hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Bendito sea el Señor. El nombre de Dios sea glorificado. Bendito sea el Señor. Todas estas cosas, amados hermanos, se cumplieron en Cristo. ¿Por qué decimos que los judíos no entendían cuando hacían estas cosas? Mire, quiero que me acompañe ahí en una escritura muy preciosa. Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Bendito sea el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Bendito sea el Señor. En esta escritura, amados hermanos, el Señor estaba con los discípulos y estaba rodeado de una multitud de judíos. Bendito sea el Señor. Y les empezó a declarar este misterio. San Juan capítulo 6, del versículo 47 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que en él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos su carne a comer? Podemos notar a través de esta escritura que ellos no comprendían qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, usted y yo entendemos ahora a qué se refería el Señor. Mire, amados hermanos, querido oyente, bendito sea el Señor. Dice en San Juan capítulo 1, bendito sea el Señor, San Juan capítulo 1, versículo 1, el misterio de Dios. Dice la escritura: en un principio era el verbo, en un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si nosotros buscamos en un diccionario, pues, ¿qué quiere decir verbo? Pues es palabra. Aquella palabra que pronunciaba el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el mismo versículo 14 del mismo capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Cuando el Señor les estaba diciendo esto a los judíos, les estaba expresando de su palabra. En el capítulo 17 del mismo Evangelio de San Juan, versículo 5: ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que fuese el mundo. ¿Cuál era la gloria que tenía Cristo? Era la palabra viva. Era la palabra. Bendito sea el Señor. El nombre de Dios sea glorificado. Proverbios capítulo 8. Bendito sea el Señor. Era la sabiduría. Y eso era lo que el Señor les estaba dando. Bendito sea el Señor a los judíos, para que ellos pudieran
comer de esta palabra y pudieran tener vida. Bendito sea el Señor. Quiero que me acompañe ahí. Vamos a ver en primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y los judíos no entendían eso, amados hermanos, querido oyente. No lo entendían. No entendían que lo que el Señor les estaba diciendo, que esa palabra se hizo carne. Y todo aquel que quiera vivir tiene que comer de esa palabra y vivirá. Bendito sea el Señor. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer, amados hermanos, del versículo 15 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15 adelante. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, que todos participamos de aquel un pan. Bendito sea el Señor. ¿Cuál? Que es Cristo Jesús. Hoy tenemos participación en esto. Bendito sea el Señor.